Entonces, resumiendo, en los extremos de los cromosomas están los telómeros. Los telómeros son secuencias repetitivas que están formadas por la telomerasa, que es una ribonucleoproteína que tiene un RNA en su interior capaz de, digamos, que le permite sintetizar estas secuencias repetitivas. Por otro lado, digamos, los extremos de los cromosomas tienen que ser reconocidos como extremos y no como que se rompió un cromosoma, ¿sí? Entonces, hay, digamos, mecanismos que, o en realidad mecanismos no, hay proteínas que van a reconocer los extremos de los cromosomas, como las proteínas sheltering, y digamos, eso va a diferenciar esos extremos como extremos, ¿no? Donde estén estas proteínas sheltering, quiere decir que esos son secuencias teloméricas y que eso es un final de un cromosoma. Y eso es importante porque, digamos, en la vida normal de una célula, muchas veces por acción mecánica se pueden llegar a romper los cromosomas y entonces hay otras proteínas que se dedican a reparar esas roturas, ¿sí? Entonces hay que diferenciar cuál es una rotura de cuál es un extremo del cromosoma. Y por otro lado también les quería decir que, digamos, el número de repeticiones teloméricas que se encuentran en los tres extremos de los cromosomas es un balance entre este crecimiento dado, digamos, por la telomerasa, o sea, la telomerasa va a ir metiendo secuencias repetitivas, y por otro lado, digamos, la erosión de esos, el acortamiento de esas secuencias. Hay un balance entre el crecimiento y el acortamiento que es lo que determina el extremo del cromosoma. Y bueno, de hecho se piensa que en muchas células somáticas como que hay la célula como que nace con una cierta cantidad de repeticiones teloméricas que luego a medida que se van va proliferando va disminuyendo y que eso sería como una manera de regular la proliferación. Sin embargo, por ejemplo, hay otras células que tienen una mayor tasa, que células como stem cells, que como de las, por ejemplo, la médula ósea, que necesitan dividirse y proliferar un montón, digamos, estas células sí tienen una telomerasa que está activa durante todo el resto de la vida. Y después, bueno, vamos a ver que hay este acortamiento de los telómeros está implicado en mecanismos de muerte por senescencia, o sea, como que las células al perder la capacidad, digamos, de tener una telomerasa activa, entonces, digamos, de alguna manera son incapaces de poder replicarse, ¿no? Y por lo tanto de morirse. Y bueno, son todos mecanismos que a veces se ponen en juego también para proteger, digamos, un poco la proliferación desmedida, que es lo que ocurre en el cáncer, ¿no? O sea, las células cancerosas se dividen, acumulan un montón de mutaciones y entonces generan muchos problemas. Bueno, entonces, digamos, mantener un, este, un material genético con una fidelidad, o sea, que sea sin mutaciones, eh, está asociado, digamos, no solo a la alta fidelidad que tiene la enzima DNA polimerasa para replicar, ¿no? Y para corregir ella misma errores, sino también está dado por otros mecanismos que usan las células para reparar los daños que ocurren en el DNA. Muchos de estos daños ocurren espontáneamente, ¿sí? De hecho, digamos, hay, por día más o menos ocurren entre 10 y 10.000 cambios al azar, ¿sí? Y solo el 0,02% de esos cambios se va a acumular como una mutación permanente. ¿Y eso por qué? Porque la célula posee, digamos, muchos genes que van a codificar para enzimas, cuya función es reparar esos daños que se producen espontáneamente. Y cuando se mutan estos genes que, digamos, codifican para proteínas de reparación, aumenta muchísimo la tasa de mutación. De hecho, estudios recientes en humanos muestran una relación entre la disminución de la capacidad del DNA de reparar sus errores y el aumento de tener enfermedades hereditarias y cáncer. Por ejemplo,
no sé, les quería mostrar estas que, digamos, mutaciones que afectan enzimas involucradas en esta recombinación homóloga, que es muy importante como un mecanismo de reparación, van a generar mayor incidencia de cáncer de ovario y de mama y de próstata, ¿no? Pero también, bueno, no sé, por ejemplo, mutaciones que afectan este mecanismo de reparación generan una mayor incidencia de colon, de cáncer de colon, ¿sí? O sea que, nada, estas enzimas participan en mecanismos que son realmente importantes y cuando ellas se mutan generan problemas muy serios. Bueno, ¿cuáles son acá en esta lista, en esta tabla les muestro algunas de las lesiones espontáneas que se producen en el DNA. En una célula de mamífero en 24 horas, ¿no? Entonces, el número de las lesiones espontáneas son, por ejemplo, depurinación en adeninas y guaninas, depirimidación, deaminación de citocinas, ¿sí? También, digamos, las bases del DNA pueden sufrir oxidaciones por metabolitos producidos digamos, en la célula, algunos metabolitos como las moléculas reactivas de oxígeno, ¿no? Por estrés oxidativo, pueden generar también oxidaciones en alguna de las bases y generar lesiones. También la exposición a luz UV, eso ahora vamos a ver, genera, digamos, alteraciones en las bases del DNA, o también la exposición a químicos externos, ¿sí? O sea, todo esto, lo que les quiero decir es que todo esto se da normalmente en la célula y si esto no se corrigiera, aumentaría muchísimo la tasa de mutaciones. Y por eso, digamos, van a existir mecanismos que van a reparar estas lesiones que se producen espontáneamente para que el mensaje, la información genética pueda, digamos, pasarse de generación en generación lo más fiel posible. Entonces, esto le mostraba, ¿no? Algunas alteraciones espontáneas del DNA que van a requerir reparación. Algunas son, por ejemplo, oxidaciones espontáneas que se muestran con las flechitas rojas, otros son ataques hidrolíticos a los nucleótidos, u otros son metilaciones. Los cambios químicos más espontáneos, más frecuentes son la depurinación y la deaminación. La depurinación de guaninas o adeninas, y esto lo que genera es la pérdida, en este caso, de una guanina o de una adenina, y la deaminación lo que va a hacer es, va a convertir una citosina en un uracilo, ¿sí? Y ahora vamos a ver, digamos, esto por qué qué puede generar, ¿no? Y bueno, y después hay otros tipos de cambios químicos espontáneos que son los dímeros de timina. Se forman en general estos dímeros de timina se forman en DNAs que están expuestos a la luz UV, ¿sí? Y, digamos, todo esto, insisto, si no se corrige, genera mutación. Entonces, ¿cómo estas modificaciones químicas espontáneas pueden generar mutaciones? Y bueno, fíjense, por ejemplo, en este caso tenemos un DNA que en una de sus hebras se deaminó una citosina y genera un uracilo. Cuando esto se va a replicar, ambas cadenas se separan, entonces este uracilo va a dar origen a, digamos, a una nueva hebra que en vez de tener una C, o sea, no, en vez de, tiene esta nueva doble hélice, en vez de tener una G, va a tener una A, ¿sí? Cambió la base,
Y si cambia la base, bueno, habrá que ver qué pasa con el codón, ¿no? Bueno, le introduzco acá. Ustedes se acuerdan, por biología general supongo, que 3 bases de nucleótidos forman un codón de un aminoácido. Y hay que ver si este cambio de G por A, digamos, qué efecto genera en el aminoácido, si se va a seguir codificando el mismo, va a cambiar, ¿no? O sea, pensemos un poco en eso. Y en el otro caso, esta hebra, digamos, parental, bueno, va a generar una nueva hebra que va a tener C, que no va a estar cambiada. O sea que las células nuevas que se generan a partir, digamos, de la replicación de este DNA parental, uno va a seguir llevando el mensaje intacto y otro ya va a tener una mutación metida ahí. Ustedes recuerden que, digamos, bueno, no tienen por qué recordar, pero bueno, las células cancerosas surgen porque además de proliferar desmedidamente, acumulan una sucesión interminable de mutaciones en su DNA, ¿sí? Entonces, insisto con la importancia de reparar estos errores. Por otro lado, también pensemos que la evolución también necesita de cambios y de mutaciones, pero bueno, eso ya es otro tema que piénsenlo, que no se lo olviden para cuando lleguen a evolución. Y después, por ejemplo, otra cosa que puede pasar es que se depurine dijimos que si se depurinaban, ¿no? las bases, guanina o adenina, se pierden. Entonces, este DNA parental, al depurinarse esa A, esta hebra va a generar una nueva doble hélice en donde va a faltar un par de bases, ¿sí? Si falta un par de bases, ya, bueno, todo el marco de lectura, digamos, de la proteína esta, que va a ser, supóngase que esto se da en una región codificante, todo esto se va a alterar el marco de lectura. O sea, se pierde una base, acuérdense que 3 bases forman un codón, bueno, hay que ver desde dónde empieza la traducción, si esto afecta o no afecta. Y bueno, y la otra hebra va a dar una nueva hebra y una nueva molécula de DNA inalterada. Entonces, si no se corrigen estas modificaciones generadas espontáneamente, cuando el DNA se replica, se van a generar o deleciones, ¿sí? O se van a generar sustituciones de bases en la cadena hija. Y estas mutaciones se van a volver a propagar, porque este DNA, esta célula se va a volver a replicar, generando, digamos, perpetuando esta mutación, en el caso de que quede así, o bueno, ¿sí? Y otra vez, la acumulación de sucesivas mutaciones en un mismo DNA puede generar cáncer. Entonces, existen 2 mecanismos principales de reparación del daño al DNA. Y ambos se basan en sacar las bases dañadas, restablecer la secuencia original de DNA y cortar la doble hélice del DNA para después sellarlo, ¿sí? Uno de estos mecanismos es el Base Excision Repair, que, digamos, en este mecanismo de reparación participan glicosidasas y estas glicosidasas, bueno, van a reconocer específicamente nucleótidos raros, ¿no? Por ejemplo, el uracilo, que en el DNA no se encuentra uracilo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que se produjo por una delaminación de C. Entonces, reconocen ese nucleótido raro, después actúan unas endonucleasas que van a cortar el enlace fosfodiéster y bueno, luego una vez que ya, luego entra una DNA polimerasa y agrega un nuevo nucleótido y luego una DNA ligasa que lo va a ligar. Ese es uno de los mecanismos. Y el otro es el Nucleotide Excision Repair, que en este caso, digamos, lo que se reconoce es un par de bases que, como por ejemplo los dímeros de pirimidina, que bueno, y en este caso lo que se hace es, se corta como un fragmento del DNA, que luego con una DNA polimerasa rellena y una ligasa une, ¿sí? Y de esta manera se van a corregir los errores. Bueno,
Y ahora pasamos a otra cosita que es, bueno, vamos a hablar un poco de las propiedades físicas y químicas del ADN y que nos permiten, digamos, o que permitieron y nos siguen permitiendo poder estudiar a esta molécula, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de la absorbancia, del medio ácido y alcalino, cómo influyen en estas propiedades físicas, de la densidad de los ácidos nucleicos y la temperatura de desnaturalización. Bueno, como seguramente ustedes vieron en química biológica, el DNA absorbe luz ultravioleta en un rango entre 240 nanómetros y 280. La absorción de los ácidos nucleicos es máxima a 260 nanómetros. Y la absorción, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de verlo, bueno, no, claro, perdón. Me olvido que el año pasado hubo una pandemia, perdonen, les pido mil dis. La absorción se monitorea usando un espectrofotómetro, ahora les voy a mostrar, hay una fotito, y digamos, se estableció que digamos, los cálculos de concentración se hacen utilizando la ley de Lambert y Beer y se establece que cuando la absorbancia es igual a 1 a 260 nanómetros equivale a una concentración de 50 microgramos por mililitro de DNA. Y ahora vamos a ver que el DNA simple cadena siempre tiene una absorbancia que es más o menos 40% mayor a la doble hélice, a la doble. Bueno, esto es un espectrofotómetro, ¿sí? Entonces uno en una cubetita de cuarzo, mete el DNA en solución acá y con este aparato puede medir la absorbancia, ¿no? Y bueno, esto es muy útil para poder cuantificar nosotros, por ejemplo, no sé, uno crece unas bacterias y quiere saber, las lisa, ¿sí? Las rompe y quiere saber cuánto DNA tiene en esa muestra para luego, por ejemplo, no sé, correr una reacción de PCR. Entonces, para eso uno lo que va a hacer es agarrar un poquito de esa muestra, la va a diluir y le va a ir a medir en este aparato. Y ahí también mirando la relación de absorbancia de 260 a 280, uno puede saber cuán pura está su muestra, ¿no? Cuando esta relación es más o menos 1.8, uno mide absorbancia 260, después le setea, dice, bueno, ahora medime la absorbancia 280, cuando hace este cociente y eso da 1,8, dice, bueno, tengo una muestra bastante pura de DNA. Cuando tengo un cociente igual a 2, eso me dice que tengo una muestra pura de ARN, ¿sí? Y también se mide la relación 260-230 para ver la pureza con respecto a las proteínas, ¿sí? Para que tener un DNA limpio, prístino, sin proteínas ni nada, necesito que la pureza esté entre 1,8 y 2,2.